buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, como ya sabéis, de vez en cuando, aunque hace tiempo que no hago esto, me gusta hacer algunas comparativas tú a tú de algunos televisores en cuanto a características técnicas puras y duras se refiere, ¿no? En este caso tenemos una comparativa entre la Sony A95L y la Samsung S95D. Se podría decir que en su categoría las tope de gama, panel QD OLED con su píxel azul. Y bueno, hay que recordar que la Sony fue presentada en el CES de 2023 y la Samsung S95D pues ha llegado en 2024, con lo cual prácticamente hay un año de diferencia entre las dos, aunque esto no siempre significa algo. Ya sabéis que Sony este año pues ha querido centrarse más en sus mini LED y de momento pues esta se ha quedado como la tope de gama en tecnología OLED, por así decirlo, que se va a mantener vigente durante un año más y con razones que ahora entenderemos más a continuación, ¿no? Porque como podréis ver es un televisor que para nada se ha quedado obsoleto, es más, sigue siendo uno de los mejores televisores del mundo, hablando claramente. Y bueno, antes de pasar a la comparativa, deciros que os paséis por nuestro canal de Telegram, Lord Dameron Chat, si queréis, para debatir siempre de una manera, pues desde el respeto, por supuesto, pero que podéis debatir abiertamente con nosotros. Por el chat nos tenéis tanto a Josemi como a mí. Y bueno, y una comunidad muy sana que se está haciendo en torno a las tecnologías del entretenimiento. En el chat podréis hablar desde temas de televisores, temas multimedia, temas de sonido, gaming e incluso cine. Así que bueno, pasaros por ahí y si os apetece, pues podréis charlar con nosotros. Y nada, vamos a pasar ya con la comparativa. Como siempre, ya sé, antes de entrar en ella, voy a advertir que me voy a basar en análisis de RThings. Y basándonos en esos análisis, pues vamos a hacer una comparativa tú a tú, ¿vale? Comparados de la misma manera. Entonces yo creo que es algo interesante y algo, pues bueno, yo sé que a lo mejor algunos nits y algunas cositas pueden variar un poquito en cuanto a que las cifras de RThings siempre son un poquito más conservadoras y algunos datos subjetivos como puede ser construcción o el mando yo puedo discrepar, pero bueno, igualmente pues quiero traerlo aquí al canal y comentarlo con vosotros. Y así que vamos allá, vamos al análisis de RThings de la Sony A95L contra la Samsung S95D. Y vamos allá, aquí tenemos, como podéis ver, lo que es el televisor en sí, en nota, puramente si hablamos, nos centramos en un uso mixto y la nota, sigue ganando la Sony A95L con un 9,2 en uso mixto y frente a un 8,9 de la Samsung S95D. Y bueno, vamos a analizar aquí un poquito dos cositas, o las cositas que yo creo que hay que tener más en cuenta cuando te vas a comprar estos dos televisores, uno de estos dos televisores, o qué es lo que tendríamos. Los dos usan un panel tecnología QD OLED, panel de Samsung, con su píxel azul, a diferencia del LG que usa White OLED con su píxel blanco, ¿vale? Entonces, vamos a analizar un poquito a ver qué es lo que nos encontramos. Y bueno, vamos a mirar aquí los pros y los contras. Nos vamos a poner en que creo que es lo que más interesa, porque dentro de programas de televisión, pues aquí y deportes, yo sinceramente os lo digo, si os compráis un televisor para ver deportes y programas de televisión, si esa va a ser la finalidad del televisor, yo os recomiendo más un televisor con tecnología DirectLED. O sea, así de claro, un mini LED total. Yo creo que estos televisores donde más se les saca partido es en contenido cinematográfico y en contenido de videojuegos, televisión, o sea, series, streaming de alta calidad. Bueno, ya puede ser Apple TV o puede ser Netflix o lo que queráis. Pero si el uso del televisor va a ir destinado en un 80% a ver televisión normal, TDT, y ver deportes, pues ¿qué queréis que os diga? Yo iría a por otro tipo de televisor, ¿vale? Yo creo que cualquiera que esté en este análisis creo que estará de acuerdo conmigo en ese campo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a lo que interesa.
Y yo creo que me voy a ir a centrar en apartado películas en HDR, ¿vale? Vale, como podéis ver, en las películas HDR, ¿vale? En contras tenemos algunos tartamudeos notables en las tomas panorámicas lentas, ¿vale? Esto es algo muy común en cualquier televisor con tecnología OLED en general, porque son televisores que tienen una actualización muy rápida de panel y cuando pones contenido en 24 fotogramas puro y duro, generan un cierto tartamudeo en la imagen, ¿no? Que es esa sensación de que la imagen va como a trompicones de manera molesta. Quiero deciros que esto es fácilmente solucionable si el televisor tiene un buen interpolador de movimiento, que lo que hace es inventarse fotogramas entre esos 24 fotogramas para generar un movimiento más suave y natural. Lo que pasa es que a veces hay televisores que lo hacen mejor o peor, y luego entraremos en cuál lo hace mejor o peor, ¿no? Si nos vamos a la Samsung, en contras, bueno, el ABL ya sabéis que es prácticamente la restricción de brillo que cuando ponemos una pantalla completa y demás, pues tiene esa sensación, ¿no?, de que el brillo baja un poquito y pues bueno, eso es un tema que en todos los televisores con tecnología OLED pasa, que es una manera de proteger el panel, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a películas HDR y aquí es donde yo creo que los dos tienen cosas a comparar que son las más interesantes, ¿no? Ya hemos hablado de los tartamudeos, que las dos van a tener este problema, ¿vale? Y en cambio en la Sony, ¿vale?, nos pone que la implementación del Dolby Vision da errores. Sí, que sepáis que la Sony A95L ha dado o está, digamos que el Dolby Vision no está muy bien implementado y no acaba de... No es que vaya mal, no puedes decir, no, es que se ve mal, va mal. No, que no está bien implementado. La implementación de Dolby Vision no es correcta. Pero el problema es que el Dolby Vision no tiene ninguna implementación. O sea, digamos, no hay una norma concreta y hay mucha disparidad. Siempre depende del contenido que veamos, la plataforma que la veamos, cómo lo implemente. Aquí el Dolby Vision es una cosa que no acaba de... No hay una norma estándar. LG este año sí que quería plantar una norma, no sé si la ha plantado en su nuevo televisor, como una normativa, unos estándares del Dolby Vision. Y yo creo que si el resto de televisores lo siguen, que esto va a ser como un modo filmmaker y estas cosas, pues a lo mejor es que tendremos una implementación más correcta del Dolby Vision. Pero esto no significa que sea mal, simplemente que como contra le dicen que tiene mala implementación del Dolby Vision. A lo mejor la curva de alguna historia se despista un poco o no está bien implementado en general. El brillo... Bueno, en general el Dolby Vision en la Sony A95L no está bien implementado, ¿vale? Ese es el fallo que tendríamos. En cambio, en la S95D ya directamente no tiene soporte para Dolby Vision, no lo tiene, o sea, como podéis ver aquí no tiene soporte. La Samsung funciona con HDR10 y HDR10 Plus, que es el sistema por el que ha apostado. Tartamudeos, bueno, esto lo vamos a tener siempre. ABL agresivo, esto lo vamos a tener siempre. Y ojito como contra, que no tiene DTS, ¿vale? Esto es una cosa que Sony siempre ha tenido, que siempre, bueno, desde hace mucho, Sony apuesta por el sistema DTS, que para los que es un sistema de sonido que para los que seáis amantes del formato físico, es un sistema de sonido muy a tener en cuenta porque las grandes pistas de sonido en películas importantes, si respetan bien a la hora de editarlas, ¿no?, porque no siempre están todos los idiomas, vamos a tener disponible siempre la pista de sonido de DTS Master Audio o una pista de sonido llamada DTS en general, que va a tener un sonido muy contundente, que si tienes un buen home cinema compatible también montado en casa, una barra de sonido y tal, lo vamos a poder disfrutar. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros cogemos y la tele la conectamos, digamos la barra o el home cinema, lo que queramos, lo conectamos a través de la salida ARC, eARC de HDMI, donde vamos a sacar el audio a través de la tele, si el televisor no es compatible con DTS, no podremos sacar ese sonido. De manera directa sí, si cogemos el reproductor Blu-ray o lo que sea, lo conectamos directamente a nuestra barra o nuestro AVR, sí que lo vamos a tener, pero a través de la tele nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora vamos a empezar a tener plataformas como Disney Plus, que no sé si lo está haciendo ya, que iba a empezar a implementar el DTS en las películas que tengan el formato IMAX Enhanced, porque como sabéis, IMAX, las películas que están grabadas en formato IMAX,
suelen apostar bastante por el sonido de DTS. Entonces, bueno, nos podemos encontrar que si tenemos un televisor Samsung, a través del televisor no vamos a poder sacar sonido de DTS. Eso yo creo que son cosas a tener en cuenta. Pero como podéis ver, en películas HDR, la nota, el punto ganador sería para la Sony, ¿no? Luego, en juegos, en cambio, siempre juegos va a ser un poquito mejor. Samsung yo creo que siempre va a estar un poquito mejor, con la diferencia, ¿vale? De que en juego, en Samsung no vamos a tener soporte para Dolby Vision en modo juego. Y en Sony, el contra que tenemos así importante es que solo tiene 2 puertos HDMI 2.1. Yo digo siempre, si vuestra finalidad es comprar una tele más enfocada al cine, esto quizá os importe un poco menos, pero si el televisor también lo vais a usar para jugar a PC, a consolas de última generación, los puertos HDMI son muy importantes porque eso baja la latencia, el tiempo, bueno, en general el tiempo de respuesta y las compatibilidades VRR, que es el frame rate variable, ¿no? Que es que los fotogramas se vayan ajustando a tiempo real para no notar esos saltos molestos que a veces cuando estamos jugando a juegos, ¿no? Que todas las consolas de nueva generación, como la PlayStation 5 y la Xbox Series X, y los PCs con las nuevas tarjetas gráficas y tal, tienen sistema de frecuencia de actualización variable. Para eso es importantísimo y necesario hacer uso de un HDMI 2.1. ¿Qué es lo que pasa? Que el HDMI 2.1 en la Sony solo vamos a tener 2 puertos. Es un problema porque uno de esos 2 puertos encima es la conexión HDMI eARC, donde vamos a conectar nuestro home cinema, nuestra barra de sonido. Entonces, al final nos quedamos solo con uno. Frente a los 4 que sí que tiene, aunque o sea, la Samsung S95D, aunque ya veremos más adelante que también tiene sus limitaciones. Y nada, vamos a ir bajando y vamos a ir al grano. Quizá aquí ya me enrollaba mucho con las notas. Y vamos a ir al melón, ¿no? Como se dice. Calidad de construcción. Aquí yo ya es donde tengo mis primeras discrepancias, ¿no? Por aquí las calidades de construcción le dan la misma nota en calidades de construcción a la Samsung que a la Sony. Yo aquí discrepo profundamente porque todos y cada uno de nosotros que haya tenido un televisor Sony tope de gama en casa y haya tenido o haya podido acercarse a un televisor Samsung, sí que es cierto que no puedo decir que sean malas las calidades de construcción de un televisor Samsung de una serie 95, ¿vale? Como puede ser la S95C o la S95D en este caso, pero es que Sony tiene un punto más de calidad siempre en construcción, tanto en grosor como, no sé, es un acabado más premium, en mi opinión, aunque aquí le dan una nota muy similar. Les vamos a dar el empate técnico, según ellos, porque sí que es cierto que los acabados son muy buenos en ambos televisores, porque nos estamos yendo al tope de gama en su segmento, pero yo creo que, y esta es mi opinión personal, que Sony es un poquito mejor. Siempre es un poquito mejor. Si os vais siempre a la tope de gama o su buque insignia, ¿no? De cada año en tecnología OLED, como en este caso es la A95L, el año pasado, el año anterior a este modelo fue la A95K, luego tenías la A90J y todas estas que han ido viniendo. Cualquiera que haya tocado estos televisores o los haya visto en persona saben que tienen unas calidades de construcción soberbias. Samsung no lo hace mal, pero yo creo que siendo muy buena, en mi opinión, está un peldañito por debajo en calidad de construcción. Pero bueno, eso ya lo dejo como un criterio personal. Los dos televisores son grandísimos televisores con una calidad de construcción muy buena. Pero como podéis ver, bueno, pues aquí tenéis la anchura. Es que estamos hablando que un televisor tiene un grosor de 3,1 centímetros frente a uno de 1,1. Entonces, eso lo dice mucho, ¿no? La construcción, el ensamblaje que tiene ese televisor, pues de espesor, ¿no? Vamos al siguiente paso. Contraste. Aquí cualquier televisor con tecnología de píxel autoemisivo, de panel orgánico, como es la tecnología OLED, QD-OLED, White OLED, llamarlo como queráis, es píxel autoemisivo, significa que cada píxel
se enciende de manera independiente. Es decir, que si eso fuera LEDs de luz, que no lo son, que son diodos orgánicos, por así decirlo, tendría, si el panel tiene 7 millones de píxeles, tendría 7 millones de LEDs, ¿no? Para que os hagáis una idea. Entonces, si esa zona se apaga, o sea, si esa zona no tiene brillo, directamente se apaga, ¿no? Ese píxel. Y como podéis ver, ¿esto en qué se traduce? En que si nosotros ponemos un texto, por ejemplo, con un fondo completamente negro, no hay nada de blooming. El contorno de ese texto no tiene esa floración que tiene la luz, que esa es la ventaja siempre que va a tener cualquier tecnología OLED, ¿no? De panel orgánico. Que como es tan precisa la iluminación, si nosotros apagamos la luz y vemos un contenido de calidad, porque ojito, el contenido tiene que ser siempre de calidad, porque a veces sí que pueden haber píxeles que ves grisáceos y cosas, pero es un tema del bitrate y del contenido. Si no tiene un contenido, si tú no le pones un contenido de alta calidad, a lo mejor tampoco lo ves tan negro, porque la grabación tiene ruido en la imagen y demás, ¿no? Pero pongamos que es un contenido como tiene que ser, de alta calidad y tal. Vamos a apagar la luz y vamos a ver si el cielo es estrellado. Solo se van a iluminar aquellos píxeles que correspondan con una estrella, un texto o lo que sea. La parte negra, si es un negro profundo, se va a apagar directamente, con lo cual vamos a tener un contraste que le llaman el contraste infinito. Y es ahí donde la tecnología orgánica, tecnología OLED, saca pecho siempre sobre cualquier tecnología retroiluminada LED. Esto es así. Se está hablando mucho ahora de las nuevas Bravia 7, 9 tal, con tecnología mini LED. Sí, parece que están haciendo unos contrastes increíbles. Eso hay que decirlo. Pero es que siempre os lo digo. Fijaros aquí en las zonas. Es que estamos hablando de 8.294.400 zonas. Si nos ponemos estrictos, porque eso significa que este televisor tiene 8.294.400 píxeles que funcionan de manera independiente. ¿Qué significa esto? Que por mucha atenuación local, o sea, una pantalla con píxel retroiluminado, no te va a dar. Nunca es imposible que te dé esto que vamos a ver ahora, ¿no? Que lo tenéis aquí y lo voy a poner en grande para que lo veáis, ¿no? Que es que solo se encienda el punto por donde está, o sea, donde está pasando esa iluminación, el resto del panel se está apagando de manera instantánea. Eso, ¿qué es lo que nos da? Pues nos da un contraste infinito. Un panel con retroiluminación LED, aunque tenga 1000 zonas, son 1000 zonas frente a 8 millones. Entonces, sí, es que la tecnología mini LED está... Bueno, todo lo que queráis, pero es que son 8 millones de zonas. ¿Qué preferís? ¿1000 zonas o 8 millones de zonas? La tecnología LED, retroiluminación LED, es si no vais a usar el televisor o la intención siempre del televisor es verlo con la luz encendida o con un poquito de luz, si ya tenéis un foco ambiente o una lucecita ambiente, ya no es tan necesario ese contraste infinito. Hay gente que se pone como unas lamparitas, un neoncito ambiente, tal. Sí que es verdad que en el momento que ya pones cualquier cosita, la atenuación local de los televisores que están saliendo ahora con retroiluminación LED, os van a salir, es que os va a aparecer un OLED ya directamente, solo con que haya un poquito de luz en el ambiente. La diferencia va a ser cuando apaguéis completamente la luz y veáis un cielo estrellado. Ahí sí que esa estrella se va a encender sobre ese píxel. Y cuando veáis una imagen como esta, la que estáis viendo aquí, ¿vale? Que es el texto, solo se va a encender el texto, no se va a encender otra cosa. Sí que es verdad que luego entraré que con los paneles nuevos de Samsung, este panel mate que han hecho ahora, parece que a veces el comportamiento de la luz puede cambiar y puede dar la sensación de un poquito de blooming según algunos reviews, aunque por los análisis en general no. Que eso ya entraremos después. Vamos a brillo en HDR. Vale, estos brillos en HDR están calculados en lo que sería en un modo cineasta, ¿vale? Que sería, imagino que el filmmaker. Sony no tiene un modo filmmaker como tal, tiene un profesional, pero bueno, son sistemas parecidos, ¿vale? Y como podéis ver,
están empatados. En brillo HDR le dan un 8,6 en los dos, aunque ahora veremos que tanto, o sea, en general tiene más brillo la Sony, o sea, la Samsung S95D. Como podéis ver, al 10%, al 10% de ventana, tiene, algunos dicen 1700, RCIS le da 1635 nits al 10% de ventana, frente a los 1200 más o menos, aquí dan 1146, que dan al 10% la Sony A95L. Podéis ver que si miramos el modo SDR, que lo tendremos aquí abajo, también tenemos al 10%, son 759 nits frente a 507 en SDR. La Samsung os va a dar más brillo, eso es así, pero ¿qué tenemos en contra? El seguimiento de la curva es un poquito mejor en la Sony. Como podéis ver, la desviación en curva, tanto a 600 como a 1000, como en remasterizaciones de 4000, se va muy poquito, ¿no? En 0,22, 0,0019 frente 0,53, 0,30. O sea, hay el seguimiento de la curva de Sony, o sea, Sony lo hace mejor. Estamos hilando muy fino. Son dos televisores muy buenos, con prestaciones muy altas y con que uno te va a dar unas cosas y otro te va a dar otras. Por eso es importante que entendamos muy bien cuáles son esas diferencias y cuáles son nuestras necesidades. Porque luego en la gama de colores, como podéis ver, el volumen de color es también un poquito superior en la Samsung, donde nos encontramos que en luz blanca pues da hasta esos 1000, casi 1700, en luz roja te puede dar puro, estamos hablando de luces puras, 371, en verde casi 1200, en azul 88, en cian 1261, en magenta 458 y en amarillo te da 1538. Si lo comparamos con las cifras de Sony, veremos que da en luz blanca 1400, luz roja 221 frente a 300, 60 en luz azul frente a 88, 741 en cian frente a 1261. ¿Qué significa esto? Que nos va a dar un color más vivo, sencillamente más vivo. Luego, el comportamiento de color, veréis que, bueno, que prácticamente es similar, ¿no? Porque están dando en DCI P3, que eso siempre dan casi el 100%, te dan el 9,99% del color frente al 9,97% en Sony. Y luego tenemos en el REC, en el 2020, pues estamos entre el 85 y el 91, y aquí entre el 85 y el 91. Es que estamos hablando que ya os digo que lo que es riqueza del color es prácticamente igual, solo que la Samsung os va a dar un color más intenso, porque tiene más potencia. Y aquí vamos a otro punto, ¿vale? Que también es interesante, que es el tema de la uniformidad. Como podéis ver, la Sony, que le dan un 8,6, y la Samsung le dan un 9,1. Curiosamente, pues la Samsung tiene mejor uniformidad, al menos en esta unidad, pero no os fiéis mucho de esto, ¿vale? Os lo digo en serio, no os creéis el tema de la uniformidad. La uniformidad es un poco lotería. Ya de unos años acá, los paneles vienen con buena uniformidad. Lo importante es que hagáis un test cuando os llegue a casa el televisor y le pongáis lo miréis al 5% de gris. Si queréis os pasáis por mi canal de pruebas audiovisuales, donde tengo un test que es 5% de gris, y ahí es donde apagáis la luz, miráis el televisor y os fijáis si veis alguna banda, si veis algún tinte, veis alguna cosa. Si ahí no os canta demasiado, no os preocupéis. Si os canta, forzar un ciclo. Un ciclo es que los píxeles se reestructuran, tal. Algunos tardan 4 horas, otros tardan 2. Te dice que apagues la tele, la apagas, hace un ciclo. Y muchas veces, sobre todo en los paneles QLED, se soluciona. Se soluciona más en un panel QLED una mala uniformidad con un ciclo que en un panel White OLED. Doy fe, porque mi Samsung S90C
vino con una ligera mala uniformidad, se solucionó. Luego hay una cosa que tenéis que ver, que también en contenido real, si lo notáis, que hay un paneo de cámara, veis algún banding. Si os viene con muy mala, descambiarla. El tema de la uniformidad es un poco lotería. Os pueden decir que no, es que estas teles vienen con buena uniformidad. A mí me dijeron que la S90C era una cartulina y no es cierto. Ahí me tocó con un poquito de banding. Sí que es cierto que luego cogí, hice un ciclo y prácticamente quedó limpia como una cartulina. Pero yo de primera cuando la puse, y de hecho si te fijas tiene una pequeña línea. O sea, eso de que es una cartulina perfecta, no os lo creáis. Es un poco suerte y si os toca, os toca. Lo importante es que luego pongáis una escena que haya paneos de cámara con contenidos grisáceos, como la serie esta de Marco Polo que hay en Netflix, que tiene una escena así en un atardecer oscuro, que hay paneos de cámara izquierda derecha. Si la uniformidad de gris en el test no os llama mucho la atención y luego en contenido real no lo veis, no le deis más importancia. Luego otra cosa es que luego os deis cuenta, ¿vale? El tema del reflejo, ¿vale? Como sabéis, Samsung en la S95D ha incorporado un nuevo panel completamente mate. ¿Qué es lo que pasa? Que casi no tiene reflejo. Si veis el de Sony, podéis ver como aquí la lámpara se ve un poquito reflejada. Es decir, que hoy en día todos tienen un antirreflejo muy bueno. O sea, a no ser que tengáis una ventana, una lámpara, una luz directa, casi no suele molestar, y más con los brillos que se dan ahora, ¿no? Pero, claro, esto es casi, vamos, perfecto. Aquí tenéis, es perfecto, o sea, no hay ningún tipo o sea, no refleja nada. Tiene un contra muy grande, que es el que nos está hablando, ¿vale? Y yo creo que para mí es la gran piciada. Yo prefiero que refleje una lámpara así, como la estáis viendo aquí, que no me refleje aquí. Que luego, ¿qué es lo que pasa? Que como tiene tan poca como refleja, tiene ese panel tan mate, cuando ya la luz es directa, pasamos de esto a esto. ¿Qué es lo que pasa? Que el panel es tan opaco que si el foco de luz es demasiado grande, genera esta sensación de pantalla, que claro, toda la pantalla hace como un escudo, que en mi opinión es bastante molesto. Es más, si veis en la televisión con algo de luz, no tenéis el negro con luz, no va a ser tan profundo como en un panel que es más brillante. No sé si recordáis que hace unos años, hace ya años, cuando salieron los paneles gloss, que eran los paneles de cristal, estos que eran mucho más brillantes, te daba la sensación de que cuando veías con la luz encendida un televisor, en un contenido normal, en tu comedor, estás viendo una película, el negro, aunque fuera un panel IPS, solo poniéndole un cristal brillante encima, te daba una sensación de que el negro era más profundo, porque veías un negro brillante. Ahora se ha priorizado el tema del antirreflejo y que nos encontramos que los negros con luz no son tan brillantes. Esto, en mi opinión, pierde algo de tridimensionalidad. Y los negros, claro, si apagamos la luz del todo, si vemos a oscuras, las vamos a ver bien las dos. Pero como hay algo de luz, el panel nuevo de la Samsung va a tener esa sensación de que el panel es muy grisáceo, es muy satinado, y que si encima la luz es demasiado directa, vamos a tener este efecto que la luz va a rebotar. Yo casi prefiero ver que no es molesto ver que se refleja un poquito una lámpara, a que directamente la luz rebote y te haga un panel completamente opaco, porque entonces pierdes profundidad de negro. Yo lo veo así, para mí esto es un fallo. Priorizar un antirreflejos por encima de la definición final de un negro. Y yo lo dejo ahí y lo dejo a debate y vosotros lo valoráis. Otra cosa, degradado. Degradado gana la Sony por poquito también, pero gana la Sony. Tiene un degradado en HDR superior. No mucho, pero si nos fijamos en las notas, en lo que está en 100% negro al 50% de gris, un 8. Aquí, por ejemplo, el 50% de gris al 100% de blanco es un 8, pero en cambio el otro le dan un 10. Y en otras cifras, pero en general hay muchos 10 y es un poquito superior, ¿vale? Ya nos dicen que el manejo del degradado en HDR es casi perfecto, o sea, tiene un degradado perfecto. Y luego, aquí es donde Sony, con su procesador cognitivo, saca pecho también, es el suavizado en la imagen en baja calidad, ¿vale? Siempre Sony, por eso digo que para mí Sony, su fuerte es el cine. ¿Por qué? Porque como podéis ver,
si encima bajamos para abajo, ya nos dice procesamiento, mejora el procesamiento de nitidez, ya nos dice que Samsung hace un muy buen trabajo al mejorar el contenido de baja resolución como un DVD o transmisiones en menor resolución y tal, pero es que aquí Sony, por muy bien que lo haga Samsung, Sony lo va a hacer siempre mejor, porque el mejor escalado del mundo lo tiene Sony con su procesador. Entonces, si vosotros sois coleccionistas de películas DVD y tal, y de vez en cuando veis contenido en baja calidad, la Sony es vuestra tele, porque te va a hacer, te va a conseguir dar un poquito, un plus que te va a parecer que esa imagen se ve mejor, porque tiene un escalador. Bueno, es que Sony es lo mejor del mundo. Escalando contenido de baja calidad es la mejor. Es que en esto no hay debate. En esto no hay debate, aunque aquí las notas se vean más ajustadas, no es cierto. O sea, no son tan ajustadas. Se ve. Cualquier persona lo puede ver. Pones un DVD en una televisión Sony y se va a ver mejor siempre que en una Samsung y una LG. Esto es así. Sony tiene el mejor escalado del mundo. En comportamiento de respuesta. Vale, aquí esto ya daría para debate también. Vamos a ver. El televisor Sony quizá tiene un comportamiento de respuesta, ya lo veremos incluso en modo juego y tal, algo más lento. Pero para mí, que una tele sea instantánea, tan instantánea, no es lo más relevante para el contenido cinematográfico. Y nos basamos otra vez en lo mismo. Aquí tenemos que el tiempo de respuesta, ¿vale? En paneos, bueno, en la rapidez del tiempo de respuesta, cuando pasa una imagen rápida y demás, estamos en la Sony al 80%, está en 0,3 frente a 0,2 y al 100% en 2,5 milisegundos frente a 1,5 de la Samsung. Pero lo que sí quiero dejar claro, que lo más importante no siempre es que tenga una interpolación y un movimiento que interpole perfecto para ver una imagen cinematográficamente natural, por así decirlo, sin que nos cante a la vista. Entonces, aquí vemos que la interpolación, ¿vale? En las dos son muy buenas. Es que van a dar unas interpolaciones perfectas. En cambio, en tartamudeo va a tener un poquito más, que es esa sensación de que la imagen va como a saltos cuando metemos 24 fotogramas por segundo, pero eso pasa en todos los televisores de muy alta respuesta, porque claro, actualiza tan rápido el panel que son 24 fotogramas por segundo y significa que durante muchas actualizaciones está el mismo fotograma. ¿Qué es lo que pasa? Esta, que es más rápida, da 40 milisegundos con 24 fotogramas por segundo. Y esta da 39, porque la Samsung es algo más rápida. Mientras más rápida, más sensación de tartamudez. Que esto se puede solucionar siempre con el interpolador. Le metemos el interpolador y no pasa nada, se ve perfecto. Y aquí vuelvo a decir, la Samsung será más rápida. Incluso a lo mejor te dicen que tiene un interpolador mejor, o que es capaz de interpolar un poquito más rápido o tal. Pero eso no significa, en mi opinión, creo que la Sony, cuando te hace una interpolación sobre una película, es más natural y te da una sensación siempre que la imagen es te da sensación de fluidez sin que pierda la sensación cinematográfica. Y eso para mí es realmente importante para contenido de cine. Como podéis ver, todo lo que hablo de Sony es centrándome mucho en el contenido cinematográfico, contenido de alta calidad en estilo cinematográfico. La Samsung tiene otras virtudes, pero yo creo que va más en el camino que voy a decir a continuación, sin desvirtuar que también lo hace muy bien, ojo. ¿Qué es lo que tiene la Samsung? Pues que es mejor en el tema de actualización nativa, tiene 144 frente a 120 de la Sony, tiene VRR gratuito, significa, o sea, las primeras gráficas Radeon con VRR o las primeras consolas con VRR como la Xbox One X, que ya tenía VRR y tal, esta es compatible, en cambio la Sony no. Luego a eso le vamos a tener que solo va a tener dos puertos HDMI 2.1 y tal. Digamos que va a ser mucho mejor en cuanto, ahora veremos los inputs y demás, la Samsung sobre la Sony. Aunque aquí las notas son más justitas, pero ya os digo yo que ahora vamos a ver el input, que estamos hablando que la Sony está
en 8,2 milisegundos en 4K 120 Hz, cuando la otra ya a 120 Hz va a 5,3. Y encima la Samsung llega a 4K 144 Hz a 4,8 y la Sony ya no nos da 144 Hz directamente. Se queda en 120. ¿Qué significa esto? Pues que para jugar claramente la Samsung es mejor. Con una pequeña cosa en ventaja de la Sony. Que la Sony sí es compatible con Dolby Vision a 120 Hz. Y la Samsung directamente no es compatible con Dolby Vision. No vais a poder en modo juego jugar en Dolby Vision. Pero, sinceramente, no os lo recomiendo. El Dolby Vision en gaming funciona mal. Te altera la curva. Yo tengo una Xbox Series X. Y cuando pongo el... Bueno, lo quité directamente. Los negros no son negros, son grisáceos. Las curvas están alteradas. No está bien implementado. Con lo cual... Tienes una Samsung que va a ser más rápida en tiempo de respuesta, con un VRR muy compatible, que no te va a dar problemas, con 4 puertos HDMI 2.1 frente a 2 de la Sony, y que con un tiempo de respuesta de la Samsung superior, una latencia que está por debajo, que puede llegar a estar por debajo de los 5 milisegundos frente a los 8 de la Sony. El fuerte de la Samsung es ese panel ultra rápido, esos colores más vivos, más saturados. Entonces, tenerlo claro. Si buscáis una tele que os valga también para disfrutar mucho del modo juego, para jugar, sobre todo para jugar, os gustan los contenidos saturados, o sea, la imagen un poquito más saturada, los colores más vivos, y estáis buscando... Quizá la Samsung es vuestra tele. Si estáis buscando algo más orientado al cine, jugáis de vez en cuando y tal, y tenéis películas DVD en baja calidad y queréis disfrutar más del cine y con un comportamiento que siga más la curva, que se comporte mejor en el movimiento, que tenga todo, que sea esa delicadeza que usa Sony con su procesador Cognitive cuando procesa una imagen cinematográfica. Creo que vuestro televisor es el Sony. Ojo, el Samsung no lo hace mal, pero Sony destaca, la A95 le destaca por encima, claramente, o quizá bastante, sobre la Samsung. Y Samsung destaca pues con esa saturación un poquito más alta en colores, esos colores más vivos, y te va a dar pues esas prestaciones superiores en modo juego y en actualización de panel. Otra cosita que tenemos que tener en cuenta es el One Connect, que aquí es donde todas las televisiones Samsung que llevan One Connect usan los puertos HDMI, funcionan a 40 gigabits por segundo. Las que van directamente integradas en la tele van a 48, que es el rango completo más absoluto, son los 48 gigabits por segundo de un HDMI 2.1. Los del One Connect están recortados. Eso sin mencionar que a veces tienes que recurrir a cables de fibra o que no sean muy largos porque a veces te puede dar algún pantallazo negro. Mira, lo tenemos aquí. Como podéis ver, los puertos HDMI 2.1, los 4 puertos están limitados a 40. Esto no es una ventaja, o sea, no es un problema muy grande, porque al final con 40 ya vas a poder jugar en 444. Porque al final son 40, ¿no? De 40 a 48 a 120, 144, o sea, no vas a tener problema, ¿no? Esa limitación no va a ser tan real. Sí que es cierto que la Sony sí que está a los 48 que tocan, pero tienes 2 frente a la Samsung que tiene 4. Entonces, bueno, el contra más grande es su One Connect, que da por saco, hay que decirlo. Otro contra que tiene la Samsung frente a la Sony. Y nos vamos otra vez al modo cine, que es el sistema del DTS. El sistema del DTS, como podéis ver, Sony es completamente compatible con DTS HD Master Audio y Samsung no es compatible con DTS, no te va a poder sacar porear ninguna de estas configuraciones y entonces en sonido directamente es superior. Sony, tanto en sonido en la propia tele, como podéis ver aquí, el sistema este que usa de los actuadores, que son unos vibradores que lleva detrás del panel que hacen que toda la pantalla vibre
en forma de altavoz, generando un sonido más tridimensional. Va a hacer que el sonido de la propia tele ya sea mejor, teniendo sensación que si ves unos diálogos, una escena, de los propios objetos te viene ese sonido, ¿no? Y que no está mal, ya veis que le dan un 7,7 frente a un 7,4, tampoco hay una diferencia muy grande, pero ya os digo yo que el sonido también del propio televisor es mejor, quizás de los mejores, después de las tope de gama de Panasonic, que vienen con la barra Technics integrada, pero después de eso yo creo que el mejor sonido en una tele lo tiene Sony. Después de la Panasonic, quiero decir. Sony, yo creo que en sonido, tanto en la extracción del propio audio de la tele como en el propio sonido que reproduce la tele, está por encima. Entonces, bueno, sí que es verdad que al final, si quieres la mejor experiencia, es comprarte un home cinema, una barra de sonido, una VR, y te saltas la tele, y este es el menor de los problemas. En interfaz, pues bueno, Google TV frente a Tizen, ¿qué queréis que os diga? Yo me quedo con Google TV, para mí es excelente. El Tizen también va muy bien, pero es más cerrado. Yo, ¿qué queréis que os diga? Para mí, ojalá todas las teles llevaran Google TV, porque es un sistema completamente abierto, que si en la Store de la propia tele no encontráis una aplicación, podéis buscar la APK con un pendrive, o sea, pasarla a un pendrive e instalarla en vuestra tele. Cualquier APK Android la vais a poder instalar, con lo cual es el mejor sistema que existe. Vais a poder instalar VPNs, vais a poder instalar aplicaciones varias, no voy a entrar en esos detalles, pero es una tele que os va a facilitar, o sea, es un sistema que es mucho mejor. O sea, es que es así. Para mí el Google TV es el mejor sistema que hay y ese es el que tiene Sony. Luego en mandos, aquí le dan la misma nota, aunque discrepa profundamente. Yo tengo este mando, que es el de la Samsung, que es el que me vino con la S90C. Es una castaña de mando, es una basura, es plástico puro. Le dan buena nota porque es simple, es verdad que es sencilla, encima tiene carga solar. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? Frente a un mando retroiluminado con sensor de gravedad, aunque vaya con pilas, me da igual, contacto de aluminio por la parte superior, con teclas que te dan una sensación de mayor calidad. O sea, es que, ¿qué queréis que os diga? Para mí no hay color. Aquí es completamente injusto que le den la misma nota. Es que es completamente injusto. Y el USB tenemos 3.0 en Sony, un puerto USB 3.0. Y en Samsung siguen con los puertos 2.0, no sé por qué, creo que no sé si lo por aquí. Y me suena que en Samsung, en el One Connect, voy a mirarlo aquí, pero no, son siguen siendo 2.0. No lo entiendo, aunque bueno, en teoría para reproducir multimedia no debería ser un problema, pero yo, que les costaría poner un 3.0. Yo es que son cosas de Samsung que no entiendo. Pero todo lo que concierne al One Connect, y es que para mí es un fallo en sí mismo como concepción. Aquí abajo en las conexiones veis que viene dos conectores de One Connect. Pues sabéis que viene uno largo y uno corto. Bueno, poner siempre el corto si podéis, porque los largos a veces da por saco. El largo es para que tú el One Connect lo pongas en otro sitio y solo se vea el cablecito transparente y todo el rollo. Bueno, es el cable como de fibra y tal, pero está más que comprobado que con consolas de nueva generación, el cable largo, con el One Connect que encima tiene los puertos limitados, a veces da por saco. Yo queréis que os diga, esta tele para mí mejoraría mucho cambiando el tema del One Connect y que tuvieras la posibilidad de no poner One Connect. Y bueno, y hasta aquí el vídeo, no sé si me he alargado mucho. Mis conclusiones son las siguientes. Son dos grandes televisores. El Samsung te va a dar un poquito más de brillo. Te va a dar un poquito con una respuesta mucho más rápida. Bueno, algo más rápida. Y te va a dar, pues, para el modo juego es más disfrutable. Y tiene unas cositas que no tiene la Sony, ¿no? La Sony que te va a dar una calidad excepcional en escalado de imagen. Te va a dar una calidad excepcional en movimiento, en procesamiento cinematográfico, ya os lo digo yo. Que para mí eso es que es así. O sea, yo he probado, tengo una Samsung ahora, vengo de una Panasonic, he probado Sony. ¿Qué queréis que os diga? Un paneo de cámara en una escena con contenido cinematográfico, la Sony lo hace mucho mejor que cualquier Samsung. Y ya no hablo de la 95L, hablo de una 80L
o hablo de una 80K incluso, y cualquier televisor que lleve el procesador que lleva ahora Sony, el Cognitive, para mí es un salto superior en cuanto a lo que es el procesar la imagen. Y bueno, como respeta la curva en HDR, como trata, sobre todo, yo creo que Sony lo tenéis más orientado a cine, con unas limitaciones claras en cuanto a frecuencias de actualización, bueno, digamos a refresco de panel, y quizá en este caso en intensidad de color, aunque yo personalmente, todo depende de lo que busquéis. La Samsung será más económica, os va a dar, ojo, sin menospreciar a Samsung, para mí en algunas cosas es superior, y la Sony va a ser superior en otras. Lo que cabe recordar que estamos hablando que la Sony fue presentada en el CES de 2023 y la Samsung ha venido este 2024. Con lo cual son dos teles que se llevan prácticamente un año y que en líneas generales y en muchas cosas la Sony sigue siendo superior. Y luego tenéis ahí el tema del panel mate, que ahí ya lo dejo a criterio vuestro. El panel mate, yo para mí es un contra, hay gente que estará encantado porque no refleja nada, pero a mí sacrificar profundidad de negro a cambio de que el panel no refleje nada, pero que llega hasta un punto que es tan opaco que si le da una luz muy fuerte también os podéis encontrar que es que el propio panel molesta. O sea, quiero decir que esa luz molesta porque se ve completamente proyectada en contra. Yo, ¿qué queréis que os diga? Para mí es un contra. Pero ya es un tema de gustos personales. Y nada, hasta aquí el vídeo. Si os gustan más vídeos, si queréis más vídeos como este con otros televisores, decidlo en los comentarios. Me gustaría que hicieras esta comparativa, comentaras este televisor contra este otro televisor. Así que nada, que vaya bien, un saludo y hasta la próxima. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.